soy Fernando. Hola, yo soy Kiara. Hola, soy Milagros. Y nosotros somos los historiadores de la geometría. En esta ocasión les venimos a hablar sobre la historia de la geometría. Bueno, en esta ocasión les vengo a hablar un poco sobre los griegos y la geometría. Las principales referencias de una matemática organizada y avanzada datan del tercer milenio antes de Cristo en Mesopotamia y Egipto, Boyer 1959. Y están regidas principalmente por la aritmética, no así las matemáticas de los griegos muchos años más tarde. Los geómetras griegos eran considerados sabios en la Grecia antigua, personas respetadas no solo por sus conocimientos matemáticos, sino también porque tenían la tarea de resolver problemas sociales, calcular las áreas de los terrenos, medir las distancias entre los pueblos, mejorar la balística, entre otros. Para los griegos, la geometría era la ciencia de los sabios, la matemática de los eruditos. La aritmética, por otra parte, y pese a su valor, era la ciencia de la gente sencilla. El por qué los griegos se centraron en la geometría tiene su origen en el siglo V a.C., cuando Grecia experimentó un trascendental avance en las matemáticas debido a los viajes realizados por Tales de Mileto a Egipto y Mesopotamia. Tales quedó cautivado tras ver cómo egipcios y babilónicos resolvían problemas de índole geométrica, aunque de forma meramente empírica, pues no utilizaban un sistema lógico deductivo. A su regreso, Tales incorporó a la geometría un método deductivo a través de procesos sistemáticos de abstracción, lo que sentó las bases para los trabajos de Pitágoras y sus sucesores. Hacia el 530 a.C., Pitágoras de Samos y sus discípulos hicieron importantes descubrimientos, no solo en geometría, sino también en la teoría de los números, tanto así que cultivaron el concepto del número, y les era el principio crucial de toda proporción, orden y armonía. En el marco de la geometría, el descubrimiento más representativo de la escuela pitagórica es el teorema de la hipotenusa, mejor conocido como el teorema de Pitágoras, cuya demostración matemática fue hecha por los pitagóricos, muy probablemente mediante semejanza de triángulos. En la Grecia antigua, los geómetras griegos eran considerados sabios por resolver problemas sociales, medir la distancia entre los pueblos y mejorar la balística, entre otros. La geometría egipcia es la geometría desarrollada en la antigua Roma. La geometría egipcia estaba muy desarrollada, como admitieron Heródoto, Estrabón y Diodoro, que aceptaban que los egipcios habían inventado la geometría y la habían enseñado a los musulmanes grecolatinos, aunque lo único que había perdurado son algunas fórmulas, o mejor dicho, algoritmos expresados en forma de receta, para calcular volúmenes, áreas y longitudes, cuya finalidad era práctica. Con ellas se pretendía, por ejemplo, calcular la dimensión de las parcelas de tierra. Aparentemente se basaban en la representación de un triángulo inscrito en un rectángulo para llegar a la conclusión área igual a altura por base entre 2, y partían de este conocimiento para cálculo de otras superficies como el trapecio. Geometría alude a medir la Tierra. Sobre el origen de la geometría tenemos básicamente dos fuentes, Heródoto y Aristóteles, que coinciden en situarlo en la civilización egipcia, aunque pensando posiblemente en unas raíces mucho más antiguas. Heródoto afirma que la geometría se originó en Egipto, fruto de la necesidad práctica de medir los límites de las parcelas de terreno periódicamente inundadas por las aguas del río Nilo. La civilización egipcia sufría periódicas inundaciones del Nilo, que borraron los lindes de separación de la tierra, y era preciso reconstruir sus medidas. 2500 años antes de Cristo lograron trazar perpendiculares de segmentos que forman un ángulo recto. Por aquella época el transportador no existía.
el número pi en las pirámides. Pi es el valor que se obtiene al dividir la longitud de cualquier circunferencia entre su diámetro. Los egipcios ya lo habían descubierto, pero solo lo aproximaban como pi es igual a 3,16. Cogemos por ejemplo una rueda de 1 metro de diámetro. Lo hacemos girar hasta que toda su superficie haya tocado el suelo. Y no es ningún secreto que el recorrido que habrá hecho la rueda estará alrededor de los 3,14 metros. Ahora les explicaré cómo utilizaban los antiguos babilónicos la geometría. Básicamente, ellos lo utilizaban para medir sus tierras de cultivo, como podemos ver en esta imagen. Pero también los antiguos astrónomos babilónicos utilizaban la geometría para calcular la posición del planeta Júpiter. Sin embargo, según el análisis de 5 tablillas cuneiformes que datan entre el 350 y el 50 antes de la era común, revela que esta civilización era ya capaz de seguir el desplazamiento de dicho cuerpo celeste, utilizando trapecios. Y que según el descubridor, las tablillas no solo contenían eso, sino que también contenían la tabla trigonométrica más antigua del mundo. Y también la más exacta, que vendría a ser esta. Pero en nuestros tiempos vendría a ser la que aparece en pantalla, que vendría a ser la que contiene las fórmulas del seno, coseno, tangente con tangente, entre otros. Estas tablas halladas, de las cuales 4 están intactas, son la evidencia más temprana del uso de la geometría para calcular las posiciones en el espacio. Y los investigadores sugieren que los astrónomos babilónicos influyeron en el surgir de métodos posteriores. Gracias. Aplicaron reglas para calcular el área del triángulo isósceles, trapezoides y círculos. En la medición sólidos, cilindros y prismas rectos. Dividieron la circunferencia en 360, obteniendo el grado sexagesimal. Según autores, esta civilización ya sabía el teorema de Pitágoras. Ellos pusieron el valor de 3 a pi, pero para ellos no era 3,14, era 3.125. Invención de la rueda 3000 años antes de Cristo. Por eso se cree que ayudaron a la creación de la circunferencia. Gracias a todos sus conocimientos construyeron edificios y sistemas de canalización y granajes. Hola, hoy vamos a entrevistar a la gente sobre la geometría. No. Hola, buenas tardes, ¿me puedes decir tu nombre? Mi nombre es Taco. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Quién es Pitágoras? Es un filósofo matemático griego. Muchas gracias. La pregunta. Ya, ¿cuánto vale? Vale 3,14. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo Grecia experimentó un occidental? En el año 5 antes de Cristo. Ya, gracias. ¿Cuál es su nombre? Maribel. Mucho gusto. Yo soy, me llamo Silay. Una pregunta. ¿Cuál es la representación geométrica en el Egipto? Y usted podría representarse. ¿Podría ser las pirámides de Egipto? Muchas gracias. A usted. ¿Cuál es su nombre? Ariana. Ariana, ¿me podría decir dónde se originó la geometría? La geometría. Ya sé, No sé. Grecia. No había que equivocaste. se originó en Egipto. ¿En serio? Sí, amiga. Muchas gracias, Ariana. Ya. Hola, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Por favor, ¿me puedo responder la pregunta qué es la geometría? Bueno, considero primeramente que la palabra geometría, como su mismo nombre lo dice, se puede considerar por las partes geométricas, ya sean rectangulares, triangulares, etc. Eso es lo que se me viene a la mente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Qué es su nombre?
Disculpa, ¿le podría tener una pregunta sobre la geometría? Mm. ¿Cómo vemos la geometría en nuestra vida diaria? En la calle, en el cine, en las zonas, muchas gracias. Hola, amigo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién es el cumpleaños? Gracias.